queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más, compartiendo este segmento, siguiendo las huellas del Papa, y así poder reflexionar en estos temas que el Papa ha estado durante estas semanas hablando sobre las familias, y lógicamente pues tenemos la compañía junto a nosotros de Sandro y de Aldo, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no es cierto?, tratando de reflexionar sobre estas palabras que el Papa, que realmente esta semana han sido un poquito duras, pero creo que esclarecen realmente la situación de muchas familias que luchan por un estado de pobreza y que el Papa las ha mencionado. De hecho, creo que serán varias las catequesis que el Papa afrontará sobre estas amenazas que la familia tiene en torno a esta realidad, que en concreto es el de la pobreza. Dice, el Santo Padre habló de la miseria y la degradación que puede conllevar la pobreza, tanto en los suburbios, en las periferias de las ciudades, como en las zonas rurales. Una situación que en muchas ocasiones se agrava por la guerra que azota a la población. Y creo que pues en tantos lugares, especialmente también aquí en El Salvador, vemos que hay una guerra que muchas veces la primera afectada sin duda es la familia. Eso sí es importante porque parte de lo que nosotros estamos viviendo ahorita fue un producto de otra guerra. O sea, y siempre el que se había afectado es la familia. Parte del problema actual que tenemos es debido a esa guerra anterior y esa migración de todos los papás, de todos, algunos casos las mamás, y se ha dado el desorden, el haber roto a la familia en El Salvador es parte de la guerra que ahorita estamos viviendo. Sí, y es una guerra de extorsión, es una guerra de matanza, es una guerra de pandillas, ¿no? Y todo eso, como dice el Papa, pues es esa guerra que afecta, es la madre de todas las pobrezas. Hasta ahora el Papa nos había estado hablando de la familia en sí, ¿verdad? De su gran importancia en la sociedad, de la gran dignidad de cada uno de los miembros, ¿verdad? Y ahora, pero vemos cómo esa gran misión de la familia, ¿verdad? No se puede realizar si tampoco hay un entorno adecuado, ¿verdad? Y ahora entonces el Papa como que se está enfocando hacia lo exterior, ¿verdad? De la familia, pero qué importante es, ¿verdad? Porque si vemos la gran dignidad de las personas y de los miembros de la familia y cómo hay circunstancias en realidad denigrantes, la dignidad nunca se pierde, desaparece, pero no están a la altura, ¿verdad? Las circunstancias externas, económicas, ¿verdad? Sociales, habitacionales, de la gran dignidad, y entonces cae la misión de lo que la familia puede hacer por la sociedad. Debería, no lo logra hacer, porque no logran ni sobrevivir, ¿verdad? Entonces es una situación que el Papa nos está haciendo ver muy dura. Sí. Por eso, bueno, vamos ahora a ver a escuchar las palabras directamente del Papa que nos compartió el miércoles pasado en la audiencia allá en Roma. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vida, de alma y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan,
el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Venezuela, Guatemala y Uruguay, así como a los venidos de otros países latinoamericanos. Pidamos a Dios que sostenga a las familias sometidas a la dura prueba de la pobreza, para que puedan seguir siendo en el mundo lugar de acogida y escuelas de auténtica humanidad. Que Dios lo bendiga. Pues vemos aquí estas palabras del Papa que deja muy claro cómo en muchos lugares la situación de la familia es denigrante. Es denigrante porque ya se ha dejado de lado la visión de la dignidad y de la importancia de la familia y ha caído una barbarie, como dice el Papa, que es la destrucción de la sociedad. Entonces, ¿cómo un gobierno no va a dedicarle lo mejor que tiene, como dice el Papa, en sanidad, en educación, en transporte, en vivienda, a su familia? Y lamentablemente, ¿cómo tenemos que experimentar y ver esa visión dolorosísima de tantas familias que tienen que romperse, emigrar a otros lugares para tener por lo menos un respiro de dignidad en su vida? Es realmente una cosa durísima. Y cómo la misma sociedad destruye a la misma familia. O sea, ahorita como que ha habido un cambio económico en el mundo, a nivel mundial, y esos cambios económicos lo quieren aplicar también a las personas. Y las personas no somos monedas ni somos bienes, sino que somos personas. Y esa misma destrucción, esa pobreza que quita la dignidad a las personas. O sea, las personas ahorita están preocupadas para comer. O sea, ¿cómo va a haber una familia si ni siquiera hay dónde ir a vivir? O sea, es ilógico. Y es lindo cómo hay siempre una consistencia en el magisterio, ¿verdad? Y vemos como también la última encíclica social del Papa Benedicto, la caridad en la verdad, ¿verdad? Dice que los principales responsables de que estas circunstancias, ¿verdad?, donde se mueven las familias sean dignas, a la altura de la dignidad de la familia, recae en los gobernantes, ¿verdad? Los que manejan lo social, lo político, lo económico. Pero qué lindo que el Papa también nos dice, bueno, no podemos quedarnos solo protestando, llorando que los gobiernos, ¿verdad?, tienen la situación como la tienen, sino la Iglesia, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos que estar cada vez más cerca de las familias que están a prueba por la pobreza. Y eso ha sido una constante también, ¿verdad? A través de la historia, como la Iglesia ha sido la cercana, ¿verdad? Porque es Cristo mismo quien está ahí, ¿verdad? Y es cercano y con esa siempre opción preferencial por los más necesitados. Y la familia en este ¿verdad?, circunstancia que estamos notando es necesitadísima y prioritaria, ¿verdad? En todas las pastorales que hemos estado viendo de nuestros obispos, siempre está la familia, ¿verdad? Porque es importantísima. Entonces, qué importante es también que el entorno pueda... Ahora, la Iglesia, ¿verdad?, cercana, ¿verdad?, cercana dentro de esta carencia, ¿verdad?, que hay estructural, tenemos que ser cercanos, ¿verdad?
De hecho, el Papa dice, la Iglesia es madre y no debe olvidar este drama de sus hijos. O sea, la Iglesia siempre tiene que estar ahí al pendiente de esa necesidad. También ella debe ser pobre para hacerse fecunda y responder a tanta miseria. Una iglesia pobre es una iglesia que practica una sencillez voluntaria en la propia vida, en sus instituciones, en el estilo de vida de sus miembros, y que eso lógicamente es para dar, apoyar y que los demás no se sientan solos en este camino. Sí, parte también de la pobreza que existe. Toca otro punto interesantísimo que lo ha tocado, porque existe realmente la miseria, o sea, la miseria donde no hay ni que comer, pero también existe otra pobreza inculcada por los mismos medios de comunicación del consumismo. Yo conozco muchas familias que son realmente pobres porque quieren tener el último celular a sus hijos, ¿verdad? O sea, y es una manera de triste que actualmente se está viviendo, ¿verdad? No, ya no hablemos de la miseria, sino que viven un estatus que no es el que realmente Dios ha querido estar. Sí. Y al final el resultado es lo mismo, el sufrimiento de la familia, porque cuando no existe comida en la casa, se sufre. Cuando no tiene trabajo el padre, se sufre. Y también la familia, cuando no se le puede dar, entre comillas, el valor de un padre, decirle, mira, no estamos para esos lujos, entonces también la familia sufre. Entonces al final es una pelea constante que le quita la dignidad a la familia. Sí. Y es tan importante como incluso el Papa ya al final termina, ¿no? Dice, yo quisiera leer otra vez el texto de la Biblia que hemos escuchado al principio, y que cada uno de nosotros piense en las familias que pasan por la prueba, que son probados por la miseria y la pobreza. La Biblia dice así, hijo mío, no prives al pobre de su sustento, ni hagas languidecer los ojos del indigente. Pero pensemos cada palabra, no hagas sufrir al que tiene hambre, ni irrites al que está en la miseria. No exasperes más aún al que está irritado, ni hagas esperar tu don al que lo necesita. No rechaces la súplica del afligido, ni apartes tu rostro del pobre. O sea, cómo realmente el Papa, a través de esta lectura de la Sagrada Escritura, nos invita a tener esos sentimientos de misericordia, esos sentimientos de ver el sufrimiento, la pobreza, la carencia de los demás, para que yo también me sienta parte y pueda acompañar y ayudar en la medida de mis posibilidades. Eso es algo muy importante, no solo dar, ¿verdad? Caridad, ¿verdad? Sino que darse. Darnos. En la parroquia desde hace ya algún tiempo hay un proyecto de conocer y adoptar una familia, ¿verdad? Pobre. Y estar constantemente conociéndose, ¿verdad? Una familia, mejor una, ¿verdad? Y no una caridad anónima, sino que, ¿verdad? Preocuparse por cómo van la educación, cómo van, ¿verdad? La salud, es algo muy diferente, ¿verdad? Y va muy en línea con lo que el Papa así es. Nos va diciendo, bueno, mis queridos hermanos, ya nos ha llegado el tiempo, pero qué interesante las reflexiones del Papa, y que nosotros también secundemos un poquito este sentir del Papa, de la Iglesia, en torno a aquellas familias que sufren. Por eso, unámonos en oración, pidámosle a la Santísima Virgen María, pidámosle a Jesús que Él tenga misericordia y acompañe el dolor de estas familias que sufren a través del rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Nos vamos, un gusto nuevamente estar con ustedes y nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta luego. La angustia, su amor nos sostendrá.